Ya está con nosotros Florencia Canale. Bienvenida, Flor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, que está estrenando su sexto libro, Salvaje, Urquiza y sus mujeres. Sí, la sexta novela, porque hay otros libros, digamos que son antologías de cuentos, pero esta es la sexta novela. Es la sexta novela. Sí, estoy como de parto, más o menos. Sí. Sí. Claro, vamos a poner un detalle que está bueno lo que marcás, que es novelado. No es un libro de historia, es novelado. Digamos, Su no es un sexta libro de novela como las otras. Exacto, exacto. No es una biografía, no es un libro de historia, un manual de historia, pero es la historia, por supuesto, novelada. ¿Y qué ribetes te permitís en la novela? O qué ribetes permite la novela? Género. La novela histórica, digamos, lo que sí debe tener es el rigor histórico. Sí. Por lo pronto yo lo hago así, ¿no? El rigor histórico y bueno, y está novelado. Hay diálogos, hay situaciones, digamos, que están noveladas, que son como si fuera ficción. No es ficción, claro. porque los personajes fueron personas en ese momento histórico, dentro de esa situación, viviendo tal incidente. Lo que pasa que bueno, que tiene el ritmo de la novela, ¿no? La agilidad de la novela. ¿Y por qué Urquiza? ¿Por qué no? porque, bueno, ya había escrito una trilogía de Rosas, lo último era la trilogía de Rosas, y Urquiza fue el hombre que lo destituyó. Además es el hombre de la leyenda de la cantidad de mujeres, los cientos de hijos. Y fue un hombre realmente importante para la constitución de nuestra nación, ¿no? Un hombre muy particular, muy salvaje. Sí. ¿Cómo te pones? Si no, No, vos. ¿Cómo empezás a investigar vos sobre, en este caso, Urquiza? Porque yo contaba antes de empezar, cuando te estábamos presentando, que bueno, vos sos una investigadora, viajás, recorres los lugares que tienen que ver con los hechos que después vas a narrar. Claro, A veces si puedo. Si claro, podés, a veces claro. los descartás, porque bueno, finalmente, bueno, cuando uno tiene que elegir, a veces hay cosas que no entran. Que abandonar algunas cosas. Sí, bueno, es una investigación ardua, pero para mí interesante. Y a medida que yo voy escribiendo sobre tal o cual, primero San Martín, después Belgrano, Rosas, ahora Urquiza, digamos, hay parte de la investigación que empieza a acumularse, ¿no? El siglo XIX pasó todo en el siglo XIX para construir esto que se llama Argentina. Entonces, bueno, hay mucho que ya está como ganado. Después, bueno, le entro al personaje que elijo, en este caso Urquiza. Por supuesto que es un trabajo muy detallista, muy profundo, soy muy obsesiva, entonces me gusta leer mucho. Yo trabajo con un historiador, con Diego Arguindegui, a quien le consulto todo, mucho, con quien mantengo largas conversaciones para mí imprescindibles. Él me recomienda leer tal, busca tal otra cosa. El Archivo General de la Nación está digitalizado, entonces uno tiene la posibilidad de entrar a buscar, qué sé yo, mapas, planos de la ciudad, de Buenos Aires, por ejemplo, de distintos años. Yo colecciono esas cosas, me gusta tener los libros, aunque sean viejos, discontinuados, sobre todo esos, me gusta si los encuentro y puedo me los compro, porque algunos son carísimos y no me los compro, pero si puedo me los compro porque me parecen tesoros, claro, ¿no? Pero si cuando hablas de Urquiza y sus mujeres, ¿qué es la relación con su esposa, sus amantes, alguna hija, la madre? ¿Tomás algunas, digamos? Trato, sí, de tomar las más importantes o las que tuvieron exposición más pública, porque se dice que hubo muchas más mujeres y muchos más hijos. La leyenda cuenta que en Entre Ríos son todos descendientes de Urquiza. Esto dicen, ¿no? En Entre Ríos, que digamos que no digamos, supongo que es como un chiste, pero bueno, el hombre tuvo muchas mujeres, fue un solterón empedernido mientras pudo, hasta que fue presidente y sus compañeros de la política le dijeron: Casate, presidente, termínela, a ver si de una vez por todas se nos casa, porque ya
da mucho que hablar todo esto, porque ya tenía muchos hijos. Además, él en un momento vivió con casi todos sus hijos, con su mujer, que fue la última, Dolores Costa, con la que se casó. ¿Todos sus hijos cuántos? Tuvo 23 hijos a los que les dio el apellido. Esto es bastante novedoso, los hombres no daban el apellido, digamos. Había mucho hijo bastardo poblando el territorio, digamos. Había una mujer y sí daba los hijos y los señores tenían hijos a los que les daban el apellido, digamos, con esas mujeres con las que se casaban. ¿Sin el apellido? Pero Urquiza, miles. Pero Urquiza, no, quiero decir, en general esto sucedía así. Urquiza fue original en este sentido porque les dio el apellido a estos hijos que había tenido con mujeres a las que ya no veía, aunque también vivió, por ejemplo, con 2 mujeres en el palacio, donde decías que había sangre del asesinato. Eso recuerdo, claro. Sí, cuando era chico, que está la sangre de Urquiza, ¿no? Claro, en esa hábitat, claro, lo asesinan. Digamos, el tipo les dio el apellido a unos hijos que podría haberse hecho el tonto, como se hicieron los tontos tantos. El hombre no, le dio el apellido, incluso lo trataban un poquitito, Sarmiento sobre todo, lo trataba de sultán, decía que su mujer, Dolores Costa, era la sultana criolla de Urquiza, porque vivía con su mujer, sus hijos, de todas, y con otra de las mujeres que había sido madre de una de sus hijas. O sea que parece que nadie, las mujeres no reclamaban ni privacidad. ¿Era una marca de época? No, me parece que él era un poquito un desbordado. Me parece que, ¿Qué dato personal pudiste recabar o que ya sabías y que quieras compartirnos con nosotros o que hayas encontrado? Como, no sé, si se cuidaba, si era coqueto, qué ropa usaba. Muy coqueto, se teñía. Se teñía. Se teñía. Bueno, no es tan grave. Bueno, pero en esa época, qué notable, ¿no? Que el tipo se mandaba a traer el tinte desde Europa y se daba la viaba, ¿no? El carmelazo. El peinado también, ¿no? Peinadazo, bueno, además se estaba quedando pelado y para tapar la pelada... Pensemos que era un señor, ponele, de 50 y su mujer, su última, tenía 18. Era mucho más joven y bella. Y él seguramente se sentía un poco inseguro en ese sentido, ¿no? Es más, le ha hecho escándalos por celos, era un tipo que él tanto había sido un piratón tremendo, ¿no? Un mujeriego importante. Después el celoso era él, ¿no? Con su mujer joven. Pero bueno, se hacía este peinado que quedaba como una voltereta loca en la cabeza para tapar la pelada y además se teñía. Esto era raro también. No sé si todos los hombres se teñían, pero bueno, un precursor en muchas cosas, ¿no? Nombraste a Belgrano, a San Martín, a Rosas. ¿Pudiste encontrar algún, no sé si hilo conductor, pero características similares en cada uno? Decir, bueno, mirá, era de estos hombres de semejante poder, de decir, bueno, esta característica. Lo que creo que eran aguerridos, con ideales fuertísimos, realmente unos patriotas, ¿no? Que no había nada, digamos, estaba todo por construirse y los tipos fueron para adelante con su plan, con su deseo, que era construir una nación, que era liberar a América, San Martín habló, y Belgrano, liberar a América del yugo español, digamos, me parece que eran unos tipos bien valientes en ese sentido, ¿no? El siglo XIX está lleno de hombres valientes, románticos, caballeros, con muchas cosas horrendas también, seguramente, pero me parece que eran bien seguros de sí. ¿Te enamoraste de ese siglo? De todos. Pensé que me ibas a preguntar de los hombres, no. De todos, sí. De ese siglo. De ese siglo, sí. Sí, vivo enamorada de ese siglo, por supuesto. Me parece un siglo productivo, potente. ¿Y buscas tipos de ese siglo ahora? Sería una tarea muy triste porque no quedaron. Se murieron todos. No, me parece que no. Me gusta sentir que estoy viajando como en la máquina del tiempo, me voy al pasado y trato de imaginar
ese mundo como si yo estuviera ahí en ese siglo, ¿no? No juzgo, no prejuzgo, no comparo. Es un juego. Justo te iba a preguntar por una comparación. Si pensás que en la historia que nos educaron a nosotros había próceres, ¿no? Y subpróceres. Claro. ¿Crees que San Martín, Belgrano estaban por arriba de los otros que escribiste? Sí, me parece que, claro, San Martín y Belgrano son los dos prohombres de la patria, me parece. Sobre todo porque además era previo, ¿no? Era mucho más difícil plantarse y luchar porque esto era una colonia, en un punto era una colonia de España, era mucho más difícil, ¿no? No éramos nada, me meto yo, digamos, pero sí, ¿no? Nuestros ancestros no eran nada, eran como, no sé, como hombres mandados por España. Éramos una colonia. Después, digamos, a medida que fue pasando el tiempo, las luchas, la sangre y demás, fue haciendo que se empezara a constituir cada vez más. Urquiza y Rosas, yo igual los voy a defender como loca, capa y espada, porque los quiero, ¿no? Y me parece incluso que Urquiza, a pesar de haber sido el hombre que derrotó a Rosas y que sacó a Rosas de la escena y que lo mandó al exilio, me parece que Urquiza veneraba y admiraba muchísimo y copió casi todo lo que hizo Rosas, a pesar después de ser enemigos, ¿no? Hablando, perdón, de la familia, sos chosna, ¿no? Soy descendiente, más que chosna, no sé qué es, cómo se dice, sobrina, no de Urquiza, sí, en sexta generación de Remedios de Escalada. O sea que la primera novela, que fue Pasión y Traición, que era, ¿no?, Los amores de Remedios y de San Martín, bueno, fue una excusa por ahí para contar esa familia, cómo era la vida de una jovencita en esos tiempos, ¿no? Estamos recorriendo Salvaje, la última novela de Florencia Canale. Decís Salvaje, la historia de Urquiza, las mujeres, ¿cómo era el filtreo? Flirteo. Hola, Bebota, ¿cómo te va? O sea, no bueno, puede ser. Supongo... Todo eso es tuyo. No, así no. Yo ahí es muy gracioso porque reproduzco algunas cartas reales de Urquiza a su mujer, ya estaba casado, y realmente era un tipo romántico y enamorado y no sé, no voy a decir cursi, pero uno podría reírse porque te lo imaginabas al hombrón, ¿no? El tipo a caballo matando gente, pero el tipo también tenía su corazón. Flirteo, bueno, no había mucho, digamos, seguramente había diferencias con algunas mujeres. Las mujeres se abanicaban mucho y el juego del abanico era dale avanzar, no me interesás, me tapo la cara, muestro el ojo, miro fuerte, no miro fuerte, digamos. Había todo ahí, un lenguaje con el abanico para las mujeres, los caballeros de esa clase, ¿no? Porque si hablamos del barrio de los negros o las clases más bajas, ahí había cuerpo real. Acá era más difícil, aunque la gente rozaba el cuerpo definitivamente igual. Este hombre rozó bastante porque tuvo muchos hijos realmente. Claro, sí. O sea que lo prohibido, hablamos de lo prohibido, seguramente era lo prohibido. Las mujeres debían casarse vírgenes, algunas no se casaban vírgenes, ¿no? Y los hombres, de por sí, este hombre poderoso, rico, dueño de tierras, dueño del poder, con todo el poder en el puño, no necesitaba mucho juego de seducción. Donde ponía el ojo, ponía la bala y después daba hijos, digamos. Claro. Y ahí, por eso, me gustaría, por lo menos de mi lado, volver a la primera pregunta, ¿no? Que es, ¿te permitís jugar con él y arrogante la tomó entre sus brazos y la besó apasionadamente? Claro. No sabemos, tal vez le dio un pico. Claro. Pero vos le decís, si vino sí, el tipo... a mí me gusta. Sí, a mí me gusta... Por supuesto, con cierto límite, porque me da mucho pudor meterme
en las camas de estos señores que eran tan importantes. Un poquito. Dejo liberado al azar y a la imaginación de cada lector, ¿no? O sea, movés la cámara a la ventana. Sí. Si hablan el primer décimo, ves la cámara a la ventana. La mano puede subir a través del ruedo de la falda. Puede ir por la... Pero con eso me parece más que suficiente. Se topó con sus bragas. Sí. Qué lindo. Léelo, por favor. Florencia, al principio cuando te presentábamos decíamos que hiciste tu trabajo como modelo, ya no me acuerdo en qué década, en la del 80, ¿no? Sí, en el siglo pasado. En el siglo pasado, no. Y después estudiaste letras. Sí. ¿Cómo fue la elección de las dos cosas? ¿No? Bueno, algunas cosas no se eligen, algunas cosas se te vienen medio encima, sobre todo cuando sos adolescente y un poco salvaje, como la novela. Y esto, nada, me parece que se me topó y dije lo hago. Lo hice durante un tiempo, pero me parece que lo que sí me interesaba y que tuve que dar una vuelta y como un rodeo por la exposición, por la estética, por estas cuestiones, tenía que ver con el mundo de la literatura, con letras. Y bueno, sí, digamos, por supuesto que no fue fácil, porque no era algo que a mí me gustara demasiado el otro mundo, ¿no? Yo no es que la pasaba bomba y que estaba fascinada con el mundo del glamour y de las tapas. Bueno, era algo que sucedía, yo era muy chica, a mi familia tampoco le venía demasiado en gracia esto, no les parecía, pero yo era seguramente rebelde y salvaje y hacía lo que quería. De última hice siempre lo que quise. Sí, hice lo que quise, pero seguramente los tránsitos a veces son más complicados, ¿no? Claro. Metiste un disco también. Hice de todo. No sabía. Soy atrevida, ¿viste? ¿Escribiste vos las letras del disco? No. Escribía poesía cuando era chiquita, cuando tenía 10 años. Mirá. Una ridícula. ¿Y las tenés todavía esas poesías? No, me da mucha rabia no tenerlas, porque para reírme un poco, para mí, digamos, para o tal vez para retomar una idea. Para mirar el candor y la inocencia de las ganas de una nena, ¿no? Sí. Bueno, pero se ve que, digamos, ahí estaba como el germen de lo que vino, ¿no? Sí, la verdad que el otro día me preguntaban, qué sé yo, y bueno, cómo había sido el pasaje. Bueno, aprendí a leer muy chica, a los 3 años, y creo que a los 6 me senté en la máquina de escribir de mi abuelo a pensar que empezaba a escribir una novela, y una novela decimonónica, una ridícula, una loca, pero tenía como esa idea, ¿no? De que me podía sentar, y me acuerdo un poco lo que intenté escribir. Pero también pienso que había leído Mujercitas, esa novela que leemos todas las nenas, y que entonces imaginé que era uno de los personajes que escribía, y en fin, ¿no? Ahí tenemos entonces sexta novela de Florencia Canales, Salvaje. En esta oportunidad, justo José de Urquiza es el protagonista. Sí. Así que en tantas otras novelas, si quieren recorrer tu bibliografía, vamos a tener a San Martín, a Belgrano, a Rosas, con una trilogía. Exacto. Así que espectacular. Florencia, muchísimas gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por invitarme.